Papel predilecto en la producción capitalista, ya sea obviamente en la concepción tradicional del proletariado, que es el de casco y overol, que está en las fábricas, en los centros fabriles, que no están tan lejos, están aquí en Iztapalapa, acá en Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, y que concentran una gran cantidad de trabajadores, ¿no? De hecho casi todos que viven en la periferia de la ciudad, y los también de la manera no tradicional, que son los trabajadores de servicios, que son necesarios para que todos esos trabajadores de casco y overol se puedan transportar, puedan tener teléfono, internet, televisión, les pueda llegar el agua a los repartidores de las tienditas para que uno vaya y compre su coca, ¿no? O sea, todos en realidad son parte de la cadena de producción capitalista. En ese sentido, como ya hemos visto en la contradicción de las clases sociales, los trabajadores históricamente han tenido que luchar por mantener sus condiciones de vida, es decir, seguro han escuchado que antes, digo ahora ya también, pero antes se trabajaban 16 horas, no había derechos laborales, ¿no? Había trabajo infantil, ¿no? A las mujeres se les pagaba, digo, si hoy hay brecha salarial se les pagaba menos de la mitad que a los varones, etcétera. Y eso, digamos, eso ha provocado casi naturalmente, digamos, que para su supervivencia la clase obrera haya tenido que enfrentar los embates y los ataques que los capitalistas han hecho sobre su vida, su existencia, su ganancia, la reproducción de la vida, se llama desde la concepción marxista. Sin embargo, han ocupado, digamos, esto no se consiguió nomás, pues diciéndole al capitalista, oye, no seas culero, ¿no? O sea, tirándole un paro y págame un poquito más, ¿no? O apelando a, digamos, la capacidad moral del burgués o del patrón, y mucho menos lo se ha hecho bajo el apoyo de las leyes del Estado capitalista, ¿no? Sino que se ha tenido que imponer. ¿Alguien sabe cuál ha sido el método predilecto de la clase trabajadora para imponer sus demandas? Pintar la letra de eso. Vale, ¿no quieres decir? ¿El Estado? No, para que los trabajadores impongan su... No, los trabajadores. Cámara, ponte atención. Bueno, es la huelga en realidad. Y aquí lo interesante es, ¿qué entienden por huelga? Tomar los medios de producción. Paro de producción. Ajá, ¿alguien más? Tomar los medios de producción, paro de la producción, ¿qué más? Exceso de la producción. También exceso de la producción, ¿no? Claro, el modelo japonés que después podemos discutir. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir alguno? ¿Otra cosa que se les ocurra cuando escuchan la palabra huelga? Fábrica tomada. Tomar, muy bien, es importante. Organización. Tomar. Pero una reducción de incremento económico para el y se para la tienda mundial de la Ataque directo a la ganancia del patrón, ¿no? Iba a relacionarlo como con la toma abrupta de alguna fábrica, pero es más como manifestarle tu encabronamiento, ¿no? A la jefe, tal cual. ¿No? Yo siento que es la huelga que consigue entre varias personas todo lo que traes guardado. Entre varias personas la expresión activa de un descontento, ¿no? Muy bien, todos dijeron cosas, todas, que van relacionados, ¿no? Digamos, la huelga, en efecto, ha sido el método predilecto a lo largo de la existencia de la clase obrera para poder exigir sus demandas. La pregunta efectivamente es ¿por qué ha sido y cómo se constituye la huelga? No todas las huelgas son iguales, es decir, no es que exista un tipo de huelga y tampoco todas se constituyen de la misma manera. Hay huelgas, por ejemplo, que tienen reivindicaciones, como les decía, salariales, ¿no? Es decir, queremos aumento salarial o estamos en contra de la reducción salarial. Hay huelgas que son, por ejemplo, por la extensión de derechos, es decir, las huelgas que precedieron la imposición de la jornada de 8 horas en el mundo era no solamente pelear por más salario o en defensa de algo, sino en concreto era un ataque a las ganancias del capitalista. ¿Por qué? Porque tenía que imponer, los trabajadores le impusieron a nivel mundial hace casi 100 años a la mayoría de los países que era necesario y que tenían el derecho a tener recreación, ocio, descanso, convivencia con su familia, etcétera, ¿no? Es decir,
como ya lo mencionaba en su momento yo, es una huelga que tenía como fin la extensión de los derechos y la capacidad de vivir mejor, es decir, de que la reproducción mínima de la vida no solo fuera el hecho de ir a trabajar, ganar dinero, dejarlo, comer, dormir, reproducirte, ¿no? O sea, tener hijos y volver al trabajo, ¿no? Digo, porque es importante en realidad para los capitalistas, la reproducción es pues algo importante en el proceso capitalista de las ganancias, digamos. Y en ese marco hay otro tipo de huelga, que es uno que vamos a mencionar al final, pero que es importante, que es la huelga general o la huelga de masas, que es el tipo de huelga menos conocido, digamos, menos estudiado, o el que más han querido borrarnos de la conciencia porque, digamos, es la que precede o la que precedería de manera consciente a un momento insurreccional de las masas. Quien debate primero esto en el marxismo es Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, que si la quieren buscar es súper interesante su debate con Kautsky, uno de los dirigentes de la socialdemocracia alemana, y bueno, lo pueden encontrar sobre todo en su libro de Reforma o Revolución, que hoy no me voy a extender a tocar, ¿no? Digamos, ahora sí, ¿qué es la huelga? La huelga es la paralización de la producción, en efecto, y es la disposición del espacio de trabajo por parte de los trabajadores. Es decir, los trabajadores sí se hacen, digamos, de la fábrica, la toman, ejercen un poder sobre esa fábrica y le demuestran en un sentido la huelga, lo que replica en chiquito es la disputa por el poder. Le demuestran al patrón que quien necesita de alguien es él, ¿no? Que él es quien depende de ellos, que sus ganancias dependen de este sector mayoritario, que generalmente no está organizado, ¿no? Trotsky diría sobre la huelga que esta demuestra, siempre que puede, que no consiste simplemente en una interrupción del trabajo para esperar los acontecimientos. O sea, no solamente es ir y dejar de trabajar, ¿no? Sino que que no es una protesta pasiva de brazos cruzados, sino que es la defensa, y esa defensa es para pasar a la ofensiva. Es decir, defiende algo, busca protegerse de los embates del patrón, que tiene que sufrir generalmente individualmente. Es decir, el patrón te despide a ti, te baja el salario a ti, te impone horas extras a ti, y cada quien enfrenta ese ataque de manera individual. Pero cuando la huelga sucede, como tú mencionabas, hay una apropiación colectiva. Es decir, el obrero se hace consciente de que hay un ataque a él no como persona, sino a él como un sector. Esa identificación puede ser, en el mejor de los casos, como clase para sí, pero en general es por una demanda laboral, por una demanda salarial, tiene que ver con un ataque concreto en una fábrica, en una rama industrial. En ese sentido, la huelga lo que permite es pensar por primera vez, o sea, para lo que constituyó para el proletariado descubrir el método de la huelga, implementarlo, fue descubrir por primera vez que no tenía que enfrentar en soledad a ninguno de los embates. Lenin diría que la huelga recuerda a los capitalistas que los verdaderos dueños no son ellos, sino los obreros que proclaman con creciente fuerza sus derechos. Cada huelga recuerda a los obreros que su situación no es desesperada y que no están solos. Esto Lenin lo escribía en 1899. Imagínense, o sea, era cuando el Lenin de antes del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿no? Digamos que es un método que existe desde entonces. Lo que les comentaba es que en este siglo XX, la huelga de masas, la huelga general, se instala como el método predilecto para que los proletarios le puedan disputar no solamente mejores condiciones de vida, no solamente extensión de derechos, sino en concreto el poder del Estado a la burguesía y la destrucción del Estado como lo conocemos. ¿Por qué ustedes creen que el siglo XX inaugura esto? ¿Por qué solo en el siglo XX es que esto se puede pensar? Y ya no solo son huelgas por el salario. Den ideas, no importa. Por la industrialización, muy bien. ¿Por qué más? Bueno, en una clase de la universidad, no me acuerdo si es en teoría o en investigación, estábamos viendo, es en sociología, estábamos viendo como qué pasa de la globalización, y parte de la globalización empieza a hablar sobre una como interdependencia mucho más marcada entre todos, porque ya hay la globalización no solamente implica algo malo, sino que hay una como interdependencia general de todos con todos. Entonces eso empieza como a generar más intercomunicación, como que empieza a tener más a la mano comunicación de todo el
una idea más general. Claro, eso pues, ahora tiene actualidad, y ahora vamos a pasar justo a la vigencia de la huelga y esa reactualización que tú planteas, que es muy importante, que es la comunicación, digamos, y el reconocimiento como igual que otro está sufriendo lo mismo que tú en otra parte del mundo, por ejemplo, ¿no? Que era un poco lo que también decía yo cuando hablaba de que, bueno, las mercancías ahora están conectadas con todos, ¿no? El siglo XX lo que permite inaugurar en la huelga es efectivamente la industrialización, pero es la concentración masiva de trabajadores en ciudades que se convirtieron en centros económicos, digamos, del pensamiento capitalista y de la economía capitalista, y los concentraron masivamente en, por ejemplo, la primera huelga general que dio el siglo XX es la revolución de 1905 en Rusia, es decir, un incipiente proletariado ruso en un país mayoritariamente campesino, viola el primer proceso de una huelga general que pasó de una reivindicación salarial a una reivindicación política y a un cuestionamiento del régimen zarista. Eso, en ese momento, pues no había ni Facebook, ni tele, y pues en Rusia apenas había telégrafo, pero tuvo que ver necesariamente con la experiencia y la conciencia de que los trabajadores sufrían condiciones similares, de que sus enemigos no eran ellos, sino que era la burguesía, y eso lo representaban en el régimen zarista. Ahora vamos a hablar y a extendernos sobre lo que era 1905, la huelga insurreccional, la huelga general de masas. Lo que vamos a intentar entender por ahora es que la huelga a nivel internacional se extendió y huelgas generales fueron llamadas durante todo el inicio del siglo XX como afrenta directa contra el poder burgués. La pregunta va a ser por qué perdieron y cómo es que pueden ganar, ¿no? Y por qué solo la Revolución Rusa fue la única huelga general insurreccional que logró tomar las riendas del Estado. Pero antes de eso, la idea es que reactualicemos la idea de la huelga hoy día. Por ejemplo, ¿ustedes creen que hoy hay llamados a huelga todavía? ¿Sí? ¿Por el dónde? Pues ahora, pues el que yo tengo en corto de ejemplo es el de estos Fridays for Future y de la huelga climática. Claro, ese es un buen ejemplo. ¿Otro? ¿Dónde más ha habido llamados a huelga? Ese es otro importante, muy bien, vamos a hablar de esos dos ejemplos, de hecho. ¿Quieren decir uno más? ¿Se les ocurre otro? Huelga de la UNAM. Claro, una huelga estudiantil, ¿no? Que es distinta. Muy bien, bueno, vamos a trabajar con eso. Efectivamente, actualmente, digamos, la idea de la huelga ha vuelto a invadir las movilizaciones a nivel internacional, ¿no? La mayoría de estas llamadas a huelga emerge después de muchos años de pasividad del movimiento obrero, donde efectivamente después de la caída del muro de Berlín, de la burocracia estalinista, del llamado socialismo real, los trabajadores se encuentran desorganizados, desmoralizados, las organizaciones sindicales se acoplan a los estados burgueses capitalistas democráticos, la idea de luchar por un mundo distinto se acaba y lo único que queda es luchar por, en el mejor de los casos, defender los derechos que tenemos y pues hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, ese sindicalismo es pues la dirección burocrática, digamos, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM o la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, etcétera, por poner algunos ejemplos, ¿no? En ese sentido, efectivamente, voy a hablar de 4 ejemplos muy importantes. Ha habido llamados a huelga por el movimiento de mujeres, no sé si lo han escuchado todas y todos, pero el movimiento, la huelga internacional de mujeres que fue convocada en Estados Unidos y que tuvo repercusión en su primer año en España y en Argentina con huelgas efectivas y en muchos otros países con movilizaciones masivas. Las huelgas los viernes por el futuro, ¿no? Les llamaban en español, que es efectivamente convocado por digamos, por este movimiento encabezado o su vocera creada por el establishment, que es esta Greta Thunberg. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que pasó en el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, donde hubo procesos de huelga, ¿no? Pero vamos a hablar de qué tipo de huelga. Y por último, vamos a tocar el proceso de Costa Rica y Matamoros en América Latina, ¿no? O sea que Costa Rica el año pasado tuvo una huelga general de un mes en defensa, digamos, del poder adquisitivo de las masas trabajadoras en contra de una reforma fiscal, que ahora les explico. Y en Matamoros,
defensa del salario a inicios de año, en febrero, que era un ejemplo que acaba él, y que es muy importante. Pero hablemos del movimiento de mujeres y del Fridays for Future. ¿Qué tipo de huelga convocaban? O sea, ¿cómo era la convocatoria de la huelga? Chafa. ¿Por qué chafa? O sea, porque justamente creo que su concepto de huelga no es justo paralizar la producción, por ejemplo. O sea, nada más como marchar porque tienen una huelga. Algo que tengo entendido. Sí, vale. ¿Alguien más? Era una huelga general de masas, o sea, que no es convocado solo para un sector, sino para todo el sector, ¿no? O sea, no es una huelga para un sector como... O sea, hablando de ambiental y el movimiento de mujeres, no se habla solo de huelga en una fábrica, por ejemplo, sino de huelga para todo ese sector. Ok, vamos a empezar. La huelga, digamos, la huelga internacional de mujeres es convocada efectivamente por el movimiento de mujeres en Estados Unidos tras el ascenso de Donald Trump al poder. La idea era denunciar pues, que el tipo es un misógino, ¿no? Un machista, un retrógrado, un xenófobo, buscaba evidenciar, digamos, la violencia contra las mujeres. Y en Estados Unidos tuvo un carácter particular que no... Más que huelga general de masas fue un poco más lo que decía él, que era un llamado a movilizarse masivamente, no asistiendo ni a los centros de estudio, ni a los centros de trabajo, dejando las tareas domésticas, para movilizarse y hacer evidente, digamos, el descontento de las mujeres frente a la llegada de Trump. En Estados Unidos tuvo una repercusión masiva, ¿no? Marchas importantísimas en las ciudades más importantes, Dallas, Los Ángeles, Oakland, Nueva York, etcétera. Todas las que tienen algún peso social, económico y político tuvieron movilizaciones importantes y tenían más un carácter reivindicativo de los derechos de las mujeres. Pero en España y en Argentina pasaron procesos distintos. El llamado a huelga tuvo un carácter distinto, que no solamente era el llamado en general a las mujeres a no asistir, sino que, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires concretamente, y en España, en Bilbao, donde la izquierda anticapitalista y socialista tenía peso, organizó en las fábricas, ahí sí, en donde está el corazón productivo del capitalismo, organizó asambleas conjuntas, no solo de las obreras, sino también de los obreros, que a las que sus compañeros le discutieron que las reivindicaciones de las mujeres eran justas y que había que parar la producción para que ellas pudieran movilizarse en contra del feminicidio, en contra de que el aborto fuera penado en Argentina, como casi en toda América Latina todavía, ¿no? En contra de que las compañeras ganaran menos que los compañeros por el mismo salario. Ejemplos emblemáticos, y que pueden buscar ustedes en internet y que van a encontrar, es el de Kraft de Rabusi, donde ahí en concreto, por ejemplo, una organización, la organización hermana de los que organizamos esta cátedra, que es el Partido de los Trabajadores Socialistas, paralizó esa importante fábrica que ellos dirigen la comisión interna del sindicato, ¿no? Es decir, una comisión interna antiburocrática, clasista, etc. Y lo mismo replicaron en PepsiCo. PepsiCo Snacks, que es esta la que hace la Pepsi, los Doritos, etc. En Argentina, fue paralizada por los y las trabajadoras. Y en Bilbao, pues las mujeres organizaron igual en sus centros productivos esto. Para poder, digamos, demostrar, digamos, donde tuvieron mucho más eco y mucha más potencialidad fue en estos dos países, porque efectivamente hubo paralización de la producción. No solo fue un llamado retórico o alegórico a la huelga, sino que efectivamente tuvo consecuencias reales y materiales que implicaron que todo el mundo tuviera que voltear a ver las movilizaciones y que el año siguiente fueran, no sé, 80 países, y este último año no sé cuántos fueron, ¿tú te acuerdas? Más de 140. Más de 140 países tuvieron movilizaciones en el llamado a la huelga internacional de mujeres, aunque aún no ha tenido realmente en todos esos países digamos, un stop a la producción, ¿no? Y en los Fridays for Future efectivamente lo que eran era un movimiento juvenil que llamaba a las huelgas verdes, ¿no? Las huelgas por el futuro, las huelgas ecológicas, sobre todo en Europa, pero las huelgas implicaban más bien paros de centros de estudio, ¿no? O sea, de lo que sería el bachillerato allá, ¿no? Que tiene muchos nombres, y las universidades, ¿no? Que tuvo un eco mediático muy importante y que hizo o reventó, digamos, el eco mediático de que hoy pensemos en el cambio climático como una de las cosas más importantes que atender, que es, digamos, es vital
ambos movimientos tuvieron cosas progresivas, que es la recuperación de la idea de huelga, o sea, esta idea de pensar de nuevo en la huelga, en la movilización, en el enfrentamiento, en el tener que disponer de las fuerzas sociales para conquistar una demanda, es muy importante, es súper progresivo, porque te permite rediscutir qué es realmente la huelga, ¿no? Hoy le llamamos huelga a cualquier cosa, ¿no? Pero eso es lo importante de estos dos procesos, y hay que recordarlo, porque lo que no lograron entender, o lo que no han logrado enlazar, digamos, en su mayoría, es la relación de la huelga con la lucha necesariamente del sector que puede parar e imponer las demandas porque puede parar la producción capitalista, que son la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Ay, no pinta. Digamos, eso es lo importante digamos, de estas dos reivindicaciones. Pero, por ejemplo, en ese marco, lo que podemos encontrar es que, a pesar de la recuperación reivindicativa y discursiva, sobre todo, de la huelga, con ninguna política autoorganizativa que haga real la huelga, donde podemos encontrar en los últimos años, es donde podemos encontrar en los últimos años expresiones más clásicas de lo que es este tipo de procesos, ¿no? ¿Dónde creen ustedes, digamos, en los chalecos amarillos, dónde creen ustedes que se encuentra lo clásico de la huelga ahí? ¿O conocen bien el proceso de los chalecos amarillos? A ver, ¿quién puede decirme algo de los chalecos amarillos? No importa, igual lo que quieran decir. Era en Francia. Fue en Francia. Chile en francés. Hablaban francés y usaban chalecos amarillos. Comían baguettes. Bueno, el movimiento de los chalecos amarillos no surge por, o sea, digamos, lo que es importante entender, y también lo progresivo y contradictorio de los dos procesos anteriores, es que surgen por cuestiones sociales, no económicas necesariamente y tampoco políticas necesariamente. O sea, no sé si me explico cuando digo que surgen por problemas sociales. Porque a comparación lo de los chalecos amarillos surgió por justo un intento de una reducción salarial. Sí, ajá. Y que fue algo más económico. Claro, o sea, estos procesos de llamada huelga surgen por problemáticas sociales estructurales como la violencia hacia las mujeres, que puede ser discutido que es una cosa política, económica, estructural incluso, ¿no? Pero que no tenía como fin primigenio ese, y lo del cambio climático, lo mismo que podríamos decir, en realidad tiene una base estructural del sistema económico, pero estaba pensado desde la acción a veces individual y semicolectiva para poder tomar medidas en conjunto, nosotros, nosotras, no los burgueses que contaminan, porque tienen la responsabilidad de la mayoría de la contaminación en el mundo, sino nosotros como individuos, tener acciones paliativas y organizativas que se hacían públicas para poder frenarlo. Los chalecos amarillos lo que permitió ver es, por ejemplo, un fenómeno que se desarrolla primeramente porque Macron, que es el presidente francés, intentaba imponer un escandaloso impuesto a los combustibles fósiles, ¿no? Y uno puede decir, ay, qué chido el Macron que se preocupa por el medio ambiente y entonces quiere ponerle impuesto a los combustibles fósiles porque nos compramos menos, ¿no? ¿Pero qué creen? Pues resulta que no hay tecnologías verdes al alcance de todo el mundo, lo cual implicaba inmensas y jugosas ganancias para la industria petrolera europea, ¿no? Que está en franca crisis, y aparte implicaba grandes y millonarias ganancias para los capitalistas que se dedican a las energías alternativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el automóvil, concretamente Tesla, ¿no? Qué asco que le hayan nombrado Tesla, porque Tesla quería la socialización de la tecnología y que fuera gratis, pero bueno, en ese sentido, lo que despertó es un importante monstruo social que se organizó primero por una reivindicación económica y que con métodos profundamente radicales, que eso no implica que su política sea necesariamente radical, pero sus métodos sí lo eran, se enfrentaron a la policía,
quemaron los campos elíseos, no sé si vieron, había riots, o sea, agarraban y en los campos elíseos ahí no va a comer el trabajador francés, ni siquiera la clase media francesa, ¿no? Ahí va a comer la gran burguesía francesa, por ahí se pasea Paris Hilton, etcétera, ¿no? Es más de la reforma, pero más mamón, ¿no? Pero 15 veces más mamón. No, yo creo que es más bien como un Santa Fe en el centro de París, pues, o sea, es una cosa, digo, o sea, hay, no sé, tiendas, no sé, para que se lo imaginen, hay un Sephora, que es una cosa de perfumes del tamaño de un Chedraui enorme aquí, solo para comprar perfumes de 400 euros, no sé, es una cosa ignominiosa, pues. Y entonces los chicos amarillos lo que fueron fue a romperlo todo, a quemarlo todo, y en importantes movilizaciones donde había trabajadores, pero que no iban como trabajadores, sino que iban como individuos, como sujetos, era lo que hablábamos de la clase en sí, la clase para sí, no se reconocían como trabajadores y no reconocían su papel en la producción. Lo que lograron es que en menos de un mes Macron tuviera que echar no solo atrás el impuesto a los combustibles fósiles, sino que tuviera que echar atrás el impuesto a las pensiones de los jubilados que ganan menos de 2.000 euros en su pensión, y todavía sobre eso le impusieron a Macron que tenía que haber un aumento salarial general de 100 euros en el salario mínimo francés, que es un chingo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarles. Pero no bastó, resulta que el descontento era tanto y tan profundo que dentro de las filas de la clase obrera organizada en los grandes sindicatos franceses se removió algo en la profundidad de ellos dijo, se puede, podemos ganar. Y después de ese anuncio empezaron las movilizaciones de los trabajadores en contra de la reforma laboral, de la reforma a las pensiones, de la reforma al sistema de salud, luchas que habían perdido desde 1995 hasta el 2010 y que empezaron a recuestionar y a decir sobre nuestro trabajo, sobre nuestras ganancias y sobre nuestro bienestar no va a estar impuesto tu régimen político. No vamos a permitir que tu neoliberalismo capitalista, que tu eurocentrismo, tu europeísmo, es decir, tu europeísmo de la Unión Europea, se constituya sobre la pauperización y la pulverización de nuestros derechos sociales. Eso hizo que las direcciones sindicales que habían estado negociando la paz social con Macron durante todo ese mes tuvieran que llamar a movilizaciones y tuvieran que discutir la huelga de los sectores estatales, de menos, ¿no? Y eso impuso una dinámica de movilización que hasta el día de hoy no se ha detenido, teniendo inmensa mayoría de apoyo los chalecos amarillos en el momento de la más álgida lucha, ¿no? Y lo interesante es que permitió ver la tendencia natural que cuando hay lucha, que cuando hay política, que cuando hay procesos amplios, la clase obrera tiende a pensar que luchar, y ahí triunfó, la clase obrera tiende a pensar que con sus métodos, que en sus organizaciones, que en sus sindicatos, que constituidos como clase sin saberlo, obviamente, o sea, no es que ellos digan, ya hoy me reconozco como clase obrera, ¿no? Lo entendí todo. No es una caja que se abre y uno dice, güey, lo entendí, ¿no? ¿Viste el meme de Rafa Gorgor y Blanco? Así cuando por fin obtienes conciencia de clase. Pues no pasa así. Pero lo que sí permitió fue esa situación. Lo que no había era una ligazón entre lo social, lo económico y lo político. ¿Por qué creen que no hubo esta ligazón? ¿Por qué creen que no atravesó esto? Porque no se asumieron como clase trabajadora. Sí, pero digamos, en carne, ¿qué significa eso? No había un partido obrero revolucionario que... También es cierto que no había un partido, una dirección revolucionaria, pero ¿qué más? ¿Qué implicó? En concreto, en la dirección de los chalecos amarillos y las direcciones sindicales, que no eran lo mismo, pero que confluyeron. Espacios de autoorganización es una. ¿Qué más? ¿Alguien iba a decir otra cosa? Dígala. Escuché. No importa. Pues hay más cosas. Bueno, no hubo, o sea, los chalecos amarillos lo que constituyeron fue un movimiento nacional. Es decir, había asambleas regionales de los chalecos amarillos en cada uno de los, creo que le dicen departamentos en Francia, los estados. ¿Pero qué creen que no había? Pues una coordinación nacional, o sea, no había una asamblea única que permitiera unificar a los múltiples sectores que se reivindicaban chalecos amarillos y por ende no existieron espacios de autoorganización donde estudiantes,
mujeres, jóvenes, trabajadores, sindicalistas, precarizados, tuvieran un espacio en común de discusión para asumir tareas que pudieran superar la traba que la burocracia sindical, que es un concepto muy importante. La burocracia sindical era gente que era trabajadora y que se erigió como una casta por encima de los trabajadores y que controla sus organizaciones, ¿no? Generalmente apoyando al gobierno en turno. Y entonces había una reivindicación económica que era que no querían que sus derechos fueran pulverizados. Eso no solo lo hicieron los trabajadores, lo hicieron jóvenes que pues eran trabajadores precarios, ¿no? Porque también en Europa existe la precarización, aunque menos que aquí. Había un fenómeno social, porque efectivamente empezaron a cuestionar el régimen o la promesa de país que les había hecho Macron, pero estos nunca se enlazaron necesariamente al cuestionamiento de qué régimen político sostiene estas dos problemáticas. Y eso era muy importante, porque sin este salto, la huelga no puede ser entendida como la disputa del poder, sino únicamente como el método de presión. Entonces, las huelgas de los chalecos amarillos, o las huelgas que confluyeron con el movimiento de los chalecos amarillos, se quedaron en huelgas reivindicativas, que buscaban demandas parciales. Algunas se consiguieron, algunas otras no. No me voy a meter ahora a ahondar en eso, también, si quieren, en internet hay un mundo de debate sobre eso. Y donde finalmente el movimiento hoy se mantiene, en las calles, una vanguardia mucho más reducida que la que luchó a finales del año pasado e inicios de pero que se metió en un impasse estratégico, porque ni el gobierno de Macron ha triunfado sobre las masas, ni las masas y el proletariado han podido imponer sus demandas hasta el final sobre Macron. Juan Chingo, que es el dirigente de la Corriente Comunista Revolucionaria, que es una de las corrientes del nuevo partido anticapitalista y que es también una organización hermana de quienes organizamos esta cátedra, acaba de sacar un libro que aún no está en español, pero que está en francés y le hicieron una entrevista en español, que se llama Los chalecos amarillos de la rebelión, donde él asemeja este proceso al 1905 ruso. La diferencia es que no hubo huelga general y que las organizaciones de la clase trabajadora no constituyeron espacios de autoorganización como los soviets, que fueran casi organismos de doble poder, es decir, que ejercieran un poder que no fuera el del Estado burgués. Pero lo que sí permitió fue superar la barrera de lo reivindicativo, de lo únicamente alegórico, a la materialidad, a la confluencia de sectores, a múltiples sectores que se veían acaudillados por un programa, más que por un programa, por una demanda, que tenían un fin en común y que, bueno, el debate al interior del movimiento pues impidió también finalmente que se desarrollara en clave de la disputa del poder, ¿no? Lo que queda abierto en Francia hoy, a partir, digamos, de estos procesos huelguísticos y del proceso social de los chalecos amarillos, es que Macron tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo, y él tiene que ajustar, tiene que tener planes. No lo ha podido hacer. Porque hay crisis. Porque hay crisis económica, claro, desde 2008. Y no lo ha podido hacer pasar. Porque como no está cerrado esto y como esta crisis es tan profunda, el siguiente ataque que Macron haga va a tener, o esto es lo que plantea Juan Chingo, probablemente tenga como respuesta una importante movilización que pueda profundizar esta crisis y que pueda romper esta brecha. Y eso es un impasse muy importante porque Francia no es un país, o sea, digo, entendiéndole la cadena de valor capitalista, en la importancia de los países imperialistas, Francia no es un país de segundo orden, ¿no? O sea, no es México, pues, no es Costa Rica, no es cualquier otro país europeo como Grecia, ¿no? Donde ha habido huelga general también. Es el segundo país más importante del segundo bloque imperialista más importante, ¿no? Es decir, es Estados Unidos, Alemania, Francia. Eso es brutal, porque hay un cuestionamiento al orden burgués, de alguna manera, digamos, inconsciente aún, tapado por muchas cosas, que le ha puesto a la burguesía a tener que pensar cómo la radicalización del movimiento de masas, y por ende eso, la radicalización y politización del movimiento obrero, tiene que ser detenido y el ataque tiene que pasar
Entonces, eso nos va a llevar, esto lo quería mencionar porque esto es muy importante para el cierre que voy a hacer, el pensar cómo este proceso puede triunfar. Entonces, vamos a los dos últimos, de los que les quería hablar, que es el proceso de Costa Rica del año pasado. Iba a hablar de Puerto Rico, pero la verdad es que no me va a dar tiempo. Entonces, de Costa Rica y de Matamoros en México. ¿Alguien sabe algo de Costa Rica? O sea, de Matamoros sé que algunos me van a responder y no. ¿De Costa Rica alguien sabe algo? Digo, les dije un poco, ¿no? La reforma fiscal, etcétera, pero... Son costarricenses. Son costarricenses. Hablan costarricense. Hablan costarriceño. ¿Está bien? ¿Eso? Sáquenle de sabiduría. En Costa Rica lo que sucedió fue que ahí hay un gobierno progresista. O sea, ya saben, como el de acá, progresista. Que cuando toca ajustar, ajustan, ¿no? Y entonces resulta que Costa Rica tiene un desarrollo económico muy importante, es decir, en Costa Rica viven mejor que en México. En general la distribución de la riqueza es distinta. A Costa Rica le llaman la Suiza del Caribe, pues, ¿no? De Centroamérica. Pero ¿a base de qué creen que se ha construido eso? Pues a base de un déficit fiscal de proporciones importantísimas, ¿no? Es decir, Costa Rica tiene un déficit fiscal pues más grande que el de Estados Unidos, ¿no? Que para la economía significa un 7.2% de su Producto Interno Bruto, que es muchísimo en un déficit fiscal. O sea, es dinero que no existe. Y tienes el 7.2% de tu producción anual total, de tus ganancias totales, no existe. O sea, tienes que pagar el dinero que no hay, que nadie tiene, ¿no? Que están en las burbujas fiscales por ahí perdidas y que alguien está haciendo rico en otra parte del mundo. Y eso obviamente tiene consecuencias económicas porque el Fondo Monetario Internacional quiere el pago de ese dinero, no sabe dónde está, ¿no? Y así como de, caray, pues le tienes que pagar, y los de la burguesía costarricense es como de, caray, pero no hay ese dinero, ¿no? No está. Lo cual implicó que hubiera una reforma fiscal. Esa reforma fiscal lo que proponía era impuestos sobre todos los productos de la canasta básica. Obviamente, pues la canasta básica a quien le afecta, entonces a los trabajadores, a los campesinos, a los pobres de la ciudad y del campo, ¿no? Es decir, la burguesía no le importa que la canasta básica suba, pues ellos de todos modos no compran la canasta básica, compran muchas más cosas. En ese marco, pues implicaba un 13% de aumento a la canasta básica, que era un golpe durísimo para el pueblo costarricense, y la respuesta tuvo que los trabajadores estatales, es decir, electricistas, hospitales, es decir, trabajadores de la salud, educación, los de los ministerios convocaron a una huelga general. Esta huelga general en un país tan pequeño tuvo repercusiones importantísimas, o sea, cruzó el país. Fue un mes de una heroica huelga. Heroica, les digo heroica, porque a pesar de las direcciones que no querían radicalizar el proceso, a pesar de la opinión pública que los estaba aniquilando, a pesar de años sin dinámica de lucha de clases, resistieron sin salario, resistieron con el Fondo Monetario Internacional en contra de ellos, que el Fondo Monetario Internacional no es un ente abstracto que no existe y que va y te manda una carta y te dice págame, es la burguesía, la gran burguesía internacional exigiendo su dinero, y lograron algo muy importante, que fue en el tercer día de huelga confluir con una huelga de estudiantes, que las huelgas de estudiantes no paran la producción, pero que sí lo que permiten es que dos sectores que estaban inconformes mostraran una potente movilización llenando a San José, que es la capital de Costa Rica, con una imponente movilización que sí puso a tambalear la reforma fiscal. La reforma fiscal pasó. ¿Por qué pasó? Porque la burocracia sindical, en los lugares donde no hubo huelga, no quiso garantizarla. Es decir, no quiso ir con los trabajadores a discutir uno con uno que había que parar, y que efectivamente no bastaba con paralizar los hospitales, las escuelas de educación básica, los centros eléctricos, que tampoco se pueden parar del todo porque no puedes dejar sin luz a todo el mundo, ¿no? Sino que era necesario que los centros industriales parasen. Por eso los trabajadores de servicios son muy importantes, pero si no confluyen con los trabajadores del sector industrial, es imposible que paralicen un país y una economía. Y eso, y al darse cuenta de eso, la burguesía costarricense avanzó, ¿no?
Los trabajadores resistieron lo que pudieron, cada que la burguesía quería imponerles un trato desfavorable, votaban, a pesar de sus direcciones que querían conciliar, votaban en contra. Y eso implicó un duro golpe, ¿no? Una derrota, pero también un ejercicio de aprendizaje, de cómo se tiene que luchar, de qué es lo que se tiene que hacer para triunfar la siguiente vez. Cada derrota en una huelga implica una enseñanza para los trabajadores que participaron de ella. Aún así esta sea derrotada. Lo importante es que haya alguien que recupere esos hilos y que permita que la siguiente huelga no empiece de cero. De hecho, el día de hoy hay otra vez huelga en Costa Rica porque la burguesía también saca lecciones y quisieron meter una reforma, o están discutiendo una reforma en el Congreso de Costa Rica que quiere prohibir la huelga e ilegalizar a los sindicatos que promuevan huelgas políticas, como la que estaba en contra de la reforma fiscal. Porque ellos saben que el siguiente ataque va a haber respuesta, porque la burguesía también aprende igual que los trabajadores. Y por eso, y porque no son tontos, por eso tienen el poder, ¿no? Y entonces, bueno, eso es, digamos, otro de los grandes procesos importantes de la huelga que ha sucedido actualmente. Y el último ejemplo antes ya del cierre, que quiero meterles, o que quiero decirles más bien, es Matamoros. Ahora sí, ahí dense, para que sea más rápido. ¿Qué saben de Matamoros? Sí. ¿Quieres hablar? No, o sea, primero te dijo que, o sea, que exigía el 20% de universidad y de los vínculos de bono anual. Sí. Bueno, lo interesante de Matamoros, que es el ejemplo más cercano que tenemos, es que surge en medio del ascenso del primer gobierno de centroizquierda en México desde el fin del gobierno de Lázaro Cárdenas. Uno podría creer que pues había paz social, ¿no? Es decir, si López Obrador ganó, si ya nos prometió el cambio, si etcétera, ¿por qué iba a haber huelga? Pues resulta que la burguesía, que es muy lista y que obviamente no le va o sea, que López Obrador pues primero no cuestiona a la burguesía y después es incapaz de hacerlo por el programa que mantiene, dice, pues vamos a aumentar el salario mínimo. ¿Se acuerdan de eso en enero? Vamos a pasar de 70 a 100 baros, ¿no? 100 y cacho, ¿no? Y los burgueses, o digamos las grandes patronales transnacionales de Matamoros dicen, va el aumento salarial. Pero se van a quedar sin bonos de puntualidad, de productividad, se van a quedar sin horas extras. Es decir, que era en realidad con lo que los trabajadores sostenían a sus familias, porque el salario es de 670 pesos, una cosa así. Creo que ahora quedó como de 700 y cacho, ¿no? No importa, pero es paupérrimo el salario, pues es inexistente. Estoy indignado. O sea, no, con eso no se puede vivir, vaya. Entonces esos bonos le servían a los trabajadores pues, para tener algo de más, ¿no? Para poder comer, para poder salir, para poder mantener a su familia, para que no solo el ingreso neto fuera lo único con lo que subsistiera. Y eso provocó, es decir, sobre la base de las expectativas y las esperanzas es que se reactivó la lucha de clases en México. 40 años sin una huelga de esa magnitud en ninguna parte del país, porque no se detuvo una rama, no se detuvo una fábrica. Pasó desde la maquila que hacía ropa, la que hacía autopartes, hasta la Coca-Cola, ¿no? Todas las fábricas pararon, 70,000 obreros inundaron las calles de Matamoros y le dijeron a la burguesía transnacional, con nosotros no, sobre nuestras vidas no. Y el gobierno de López Obrador, en vez de decir, ellos tienen razón, dijo, y bueno, es que pueden correr riesgo las inversiones, hay que esperar, los tiempos económicos son difíciles, y no me lo estoy inventando, ¿no? O sea, lo pueden revisar en sus declaraciones. Y en ese marco, permitieron una dinámica de lucha, que venía de hecho desde Ciudad Juárez en 2016, donde fueron los primeros paros maquiladores, más que una huelga, y que irradiaron al conjunto del movimiento obrero mexicano, teniendo una serie de huelgas de febrero a finales de abril, que por ejemplo repercutió en la huelga del CITUAM, 2 meses de huelga en el CITUAM, en un sindicato universitario, 3 meses de huelga en el CITUAM y en las otras 6 universidades, ¿no? Inspirados por el 2032. Ellos te decían, queremos 20% de aumento salarial, era lo que exigían. No ganaron, no triunfaron. De hecho, las huelgas de Matamoros ganan, pero las de los universitarios todas pierden. Y si no pierden,
pues se quedaron con el tope salarial, que es aumento de 3.5% en el salario y otro 3.5% en prestaciones, ¿no? Eso fue, se quedaron en el tope salarial. Pero fueron porque se quedaron aisladas, porque sus direcciones no quisieron recurrir a la alianza con otros sindicatos, porque opinaban que era su lucha únicamente, y no la lucha en conjunto, en la defensa de las condiciones de la clase trabajadora. En ese marco, hemos terminado con todos los ejemplos modernos. Ahí aquí está, estoy bien. Y tengo un minuto para cerrar, maldita sea. Lo que les quería explicar de manera sucinta es que frente a estas huelgas, frente al proceso huelguístico, frente a lo que conseguimos como la huelga reivindicativa, aquellos que nos reivindicamos marxistas y por ende militantes, hacemos una pelea política férrea al interior de esas organizaciones por desarrollar esos procesos. Es decir, somos parte de las derrotas, de los excesos, de las tibiezas, nos hacemos parte del conjunto del movimiento, opinamos que es necesario que cada una de esas lecciones sean reaprendidas, pero no nacen de la nada. No son lecciones que puedan ser transmitidas mágicamente. No es como el lenguaje que solamente hablándolo lo vamos a aprender, sino que tiene que haber gente consciente, organizada, que lleve adelante eso. Y para nosotros, y para el marxismo, la discusión de la huelga es tan importante porque sin un partido revolucionario, un partido de trabajadores que no tenga ninguna alianza con la burocracia sindical, con el Estado, con la burguesía, es imposible que eso se transmita. La revolución de 1905 en Rusia y de 1917, que es finalmente la triunfante, lograron la profundidad y la radicalidad que tenían porque pensaron no solamente en términos de la clase obrera, sino de su vanguardia, es decir, de los sectores más conscientes, de los que estaban organizados, de los que se educaron sobre los procesos y los errores. Aquellos que permitieron y explicaron y entendieron que el llamado a la huelga general política, a la huelga general de masas, o como se le conoce a la huelga insurreccional, tenía que ser una cuestión consciente. La insurrección, el levantamiento armado del proletariado, no es una cosa que pasa espontáneamente. Trotsky diría que no es el producto maduro de la madurez del proletariado. Es la tarea estratégica de la vanguardia política de los obreros la que puede garantizar que eso llegue a buen puerto. Que los procesos huelguísticos alrededor de todo el siglo XX, en este siglo los que estamos exponiendo no fueron así, tuvieron como tendencia espacios autoorganizativos que le querían disputar el poder a la burguesía. Los soviets en Rusia, los consejos de fábrica en Alemania del 19, los consejos obreros italianos en 1920. Ese es el gran aprendizaje del marxismo para el día de hoy. Por eso es tan importante que la huelga se reviva como idea, pero también es tan importante que recuperemos cómo es que los procesos políticos más radicales que fueron conducidos por los obreros, que pudieron acaudillar las demandas de las mujeres, ¿no? Que era algo que Alexandra Kollontai y Clara Zetkin discutían desde dentro del movimiento comunista, que para nosotros no hay una división entre la lucha del proletariado y la lucha por el fin de la opresión a las mujeres. Que Lenin discutía sobre las nacionalidades oprimidas, es decir, que el proletariado logró acaudillar a los pueblos oprimidos para conseguir su libertad sobre las demandas y la dirección política de los obreros que eran minoría en Rusia. Esa tradición es la que estamos reivindicando, es la del Partido Revolucionario, que hace de su fuerza material, de su militancia política, de su aprendizaje, el aprendizaje del conjunto de la clase trabajadora, que se inserta en ella, que llega desde fuera. La conciencia no se obtiene del cielo, sino que llega desde fuera. El movimiento comunista opina que la conciencia llega desde fuera para fusionarse con la clase trabajadora. Nosotros queremos ser parte de ellos, y por eso, lo que decía yo al final, también queremos construir dentro de las universidades potentes corrientes estudiantiles que vean como sus aliados a los trabajadores, aquello que vamos a hacer el día que salgamos de la universidad, porque vamos a ser trabajadores, no vamos a ir a vender nuestra fuerza de trabajo. Y ahí es donde la labor consciente de la insurrección se vuelve clara. Solamente planeándola, luchando y superando las trabas de la conciencia que existen hoy en el proletario, que es el nacionalismo, la homofobia, el machismo, el reformismo natural que se inserta de solo el de pelear por mejor salario. Solo discutiendo con ellos, siendo parte de esas derrotas, de esas victorias, es que vamos a poder decir algún día que la insurrección es posible. Y es por eso que la idea de la huelga, recuperarla y rediscutirla, es tan importante para la actualidad. Y con eso termino. Bueno. Pero ya las patrullas, ¿no?